Buenas noches, estamos reunidos con el grupo C, ya que vamos a hablar acerca de lo que son las diferentes reformas que Morazán dio o que Morazán hizo en su caminar en la historia de Honduras y en la historia de Centroamérica también. Y quiero comenzar, o queremos comenzar como grupo, escuchando un poco lo que fue Morazán en la historia por nuestra compañera Bianca, que ella va a darnos una pequeña introducción acerca de Morazán. Adelante, compañera. Morazán en la historia, ¿verdad? La figura de Morazán, ¿verdad? Hasta el día de hoy implica un debate político, no solo en Honduras, ¿verdad? Sino en toda Centroamérica. Morazán, ¿verdad? Sigue siendo una de las figuras protagonistas de la historia hondureña y de toda Centroamérica en el periodo de la independencia absoluta, República Federal, ¿verdad? Y hasta el día de su muerte, esto lo plantea Edmond Honrad, ya que supo levantar, ¿verdad? Para Centroamérica el proyecto unitario, ¿verdad? Francisco Morazán, que Simón Bolívar en los años de 1783 y 1830 había impulsado en Sudamérica. Entonces, el general, ¿verdad? Francisco Morazán, perdón, él vio a bien hacerlo aquí en Centroamérica también, ¿verdad? Ya que él, considerado, ¿verdad? Como el máximo héroe, mártir unionista, ¿verdad? De Centroamérica. Se le representa también, ¿verdad? Él en la historia como un líder liberal, audaz, educador, estratega militar, sacrificado por sus ideales de unidad, secularización, ¿verdad? Que podríamos decir que secularización es donde las instituciones, la cultura y los valores sociales se independizan de la influencia religiosa. Y eso es lo que él, ¿verdad? Quería hacer, que se desligara la iglesia del Estado. Entonces, perdiendo, ¿verdad? Así la religión, su papel central de la vida cotidiana y también de la sociedad. También la construcción de su figura, ¿verdad? A menudo es comparada con la de Simón Bolívar, ya que evolucionó con el tiempo para consolidar la identidad nacional centroamericana. Morazán, ¿verdad? Como líder y figura de gobierno, se destaca, ¿verdad? Por su recio carácter, autoexigencia personal del mismo y también con una modestia. Él es recordado como alguien pundoroso, que es alguien honorable, humanitario, hacedor de un culto incansable a la justicia. Entonces, él era realmente un enemigo de establecer diferencias de superioridad. O sea que a él no le gustaba ver a los demás de menos y distinguir entre los miembros del gobierno. O sea que no le gustaba eso, que al pueblo se le mirara de menos. Rara vez, ¿verdad? Él utilizaba el uniforme militar. A él la vanidad, al general Francisco Morazán, la vanidad nunca tuvo algo como por decir así, que él era vanidoso. También Morazán, ¿verdad? Despreciaba el lujo prácticamente. Y su casa, ¿verdad? Era inspirada con modestia. Como patriota y como patriota, perdón, y hombre de estado, perdón, él siempre antepuso sus intereses personales frente a los de la nación, que intentó construir, pero como todos sabemos en la historia, pues decayó. José Mártir, ¿verdad? Uno de los personajes que habla acerca de él en sus libros de notas, dice que en el año de 1853 y 1895, él rescata la figura de José Francisco Morazán Quesada, a solo 4 décadas de su muerte, o sea que ya habían pasado 40 años y él hizo, ¿verdad?, el rescate de la figura de Morazán, e hizo gala del tino y la pasión del historiador, ¿verdad?, que construye el pasado, ya que él quiso fortificar a esos débiles países, ¿verdad?, como ser Centroamérica, al unirlos de lo que los españoles habían desunido y hacer de esos 5 estados, ¿verdad?, pequeños y enfermos, una república imponente y dichosa. Entonces vemos cómo Morazán hasta el final luchó porque Centroamérica fuera una Centroamérica ¿cómo sería? Unionista, Sí, ¿verdad? unionista. Entonces no sé qué piensan los demás compañeros ahí que puedan opinar.
Compañeros, si alguien tiene alguna opinión acerca de lo que la compañera hablaba, por favor, podemos abrir los micrófonos y comentar un poco acerca de esa posición tan importante que jugó Morazán en esa Unión Centroamericana. Sí, respecto a mi opinión, considero que Morazán fue un hombre que fue un ejemplo para todo Centroamérica, porque vemos, como lo mencionó la compañera, todas las cosas que él, por las que luchó y que en su lucha por eso lo llevó a la muerte. Y cosas que son destacables por las cosas principales, perdón, que luchó Morazán, como ya ha mencionado la compañera, es la unión de Centroamérica, que era lo que él buscaba. Él buscaba la educación para todos. Él buscaba la libertad de expresión y pensamiento, como ya he mencionado. Él buscaba que todos fuéramos iguales, que ni uno se creyera más que otro. Él lo hacía. Entonces, no hay mejor líder que aquel que muestra con ejemplo propio de cómo hacerlo. Si él no lo hacía, era porque buscaba que la nación fuera para todos igual, que todos tuviéramos acceso a la educación. Y una de las cosas porque Morazán luchó era la separación de iglesia y el Estado, que eso lo hablaremos más adelante, ¿verdad? Pero son cosas que se destacan en lo que fue Morazán. Muy interesante lo que nos dice la compañera. Quiero comenzar entonces este conversatorio porque lo vamos a hacer de las diferentes reformas que Morazán hizo, comenzando con lo que es la educación laica y gratuita. ¿Por qué era importante tener esta educación laica? ¿Por qué era tan importante que esa educación fuera obligatoria, gratuita y laica? O sea, que no fuera administrada por la iglesia. Compañeros, los escucho. Su pensamiento acerca de esto. Hola, buenas Adelante. noches. Pues lo que relata el video del licenciado Virgilio es que habla de Morazán, ¿verdad? Habla de cuando él se trasladó a Guatemala y que posteriormente fue fusilado en Costa Rica. Menciona que en ese entonces las prácticas que la iglesia tenía era prácticamente todo. La iglesia abarcaba todo, la iglesia gobernaba todo, la iglesia imponía todo. La iglesia sí decía que un rey debía de ser José, por ejemplo, él debía de coronarse como rey y ellos mismos lo coronaban. Nadie podía hacer algo diferente a lo que la iglesia decía. Ellos mencionan que prácticamente eran dueños de los cementerios, eran dueños de la educación. Ellos decidían quién podía tener acceso a la educación y quién no podía tener acceso a la misma. Entonces vivíamos prácticamente limitados, no podíamos hacer nada contrario a las prácticas que realizaba la iglesia, debía todo tener un orden. Ellos eran los dueños de todo, de todo, todo, todo. Ellos coronaban, de hecho, coronaban a los reyes y a los monarcas, y ellos decían quién era el que iba a ser, eran del matrimonio, eran dueños del Estado. Entonces, prácticamente esto denota que había una fuerte o relación estrecha entre la iglesia y el Estado, estaban bien unidas, lo que y la iglesia decía, pues el Estado tenía que ponerlo por obra y nosotros lo hemos visto a través del tiempo en televisión, en historia, y que esto pues se notó, también Dionisio de Herrera era el jefe de Estado, ¿verdad? Y que Francisco Morazán en ese entonces era el presidente de la Federación Centroamericana. Entonces era bien complicado en ese entonces. Y lamentablemente él menciona que en América todavía se realizan algunas prácticas que se enfocan en ello, que la iglesia, perdón, que el Estado muchas veces depende de lo que, el punto de vista que la iglesia tenga. Y que la iglesia prácticamente a nivel mundial es como una monarquía aparte, que ellos gobiernan, por ejemplo, desde Roma, tienen millones, tienen una sede que prácticamente organiza y pone papas a nivel mundial, el que ellos dicen. Pues,
Entonces es bien complicado la forma en que lo manejan. Sí, Lo que la no me compañera gusta. JD que nos levantó la manito, muchas gracias al compañero ahí por ese aporte. Compañera. Sí, respondiendo a su pregunta de que por qué Morazán defendía la educación laica, en mi comentario es porque él quería que todas las personas fueran libres de pensar. Por eso él buscaba que la educación fuera laica, porque él quería que aprendieran con base en la ciencia y que la enseñanza no dependiera de la iglesia, sino del Estado para el beneficio de toda una sociedad, porque como ya mencionaron anteriormente, la iglesia tenía un gran poder, ¿verdad?, sobre ello. Y Morazán por eso era su lucha de una educación laica, porque él quería que todos fueran libres de pensar. Considero que en ese tiempo la iglesia imponía cómo deberían de actuar, y lo llegaba a un momento donde como que mandaban sus pensamientos, esto es así, así, ustedes tienen que hacerlo así. Entonces Morazán, por eso considero que él defendía la educación laica para que todos fueran libres de pensar. Excelente, muchísimas gracias a la compañera por ese aporte. Compañero Carlos, adelante. Como vemos aquí bien, ¿cuál es el impacto y el legado que ha dejado Francisco Morazán en el sistema educativo moderno en Centroamérica? Que fue ese promover la igualdad de oportunidades y la formación cívica de los ciudadanos. Su lucha fue por la educación laica gratuita y enfrentó resistencia de sectores conservadores y eclesiásticos por su visión, por su impacto profundamente en los movimientos de reformas educativas posteriores. Un sistema educativo inclusivo, laico, gratuito y enfocado en formación de ciudadanos libres ha dejado un legado que sigue siendo referente en la educación y los derechos civiles de Centroamérica. Dice que la educación pública y universal, Morazán impulsó la creación de escuelas para clases populares, aplicando los métodos del lancasterismo y enseñanza mutua, donde los alumnos se ayudaban a enseñar entre otros, optimizando los recursos y fomentando la cooperación. Exacto, muchas gracias al compañero por ese aporte, que también nos da un poco cómo estaba organizado, ¿verdad? Con ese método lancasteriano en las diferentes instituciones que se abrieron en aquel momento, que es bastante importante también mencionarlo. Ya para ir avanzando un poco, ¿verdad? Porque el tiempo apremia y no tenemos tanto tiempo para hablar esta parte, quiero hacer mención de lo que fueron las reformas políticas y económicas. Lo primero tenemos lo que es la separación de la iglesia y los estados, el matrimonio civil y la reducción de privilegios. Porque claro, como bien mencionaba el compañero anteriormente, ¿verdad? Esa relación entre el Estado y la iglesia era muy latente, era muy fuerte, a tal punto que el Estado favorecía y daba privilegios, otorgaba privilegios a lo que era la iglesia en aquel momento. Y también lo que se dio, o cómo se dio en lo que fue el matrimonio civil, también esa reforma que fue bastante interesante e importante. Pero quiero escuchar alguna otra opinión acerca de lo que fue esa separación iglesia y Estado, si era necesaria, si era importante y el porqué de esta situación. Entonces, si alguno de ustedes tiene un comentario, ¿verdad? Breve, que sea breve también, para poder ejemplificar un poco mejor esta parte. Adelante. Pues creo que realmente es necesario que hubiese una separación, porque existen diferentes pensamientos. La iglesia puede pensar de una forma, la gente que constituye o forma parte del Estado puede pensar de otra. Existían límites, pues estábamos prácticamente limitados o estábamos atados a una doctrina, que lo que la doctrina decía, eso se tenía que hacer. Entonces, realmente sí era necesario. Entonces, la ideología de Morazán y la ideología de él era que todos fuéramos libres y aprendiéramos a pensar, que todos tuviéramos acceso a la educación, que anteriormente solo unos cuantos eran privilegiados para poder tener acceso a eso, pues entonces era bien difícil en ese Sí, tiene entonces. razón, tiene muchísima razón esa dificultad que se le daba, que prácticamente pues no existía la educación pública, ¿verdad? Hasta que él puso esas instituciones. Adelante, compañero. Prácticamente, ¿verdad? Lo que él hacía con su postura, ¿verdad? Era garantizar, ¿verdad? La igualdad de derechos y a la libertad de culto para todos los ciudadanos también. Ese también es un buen aporte que él hizo. Sí, Compañeros, adelante.
Ahí una de las reformas liberales que más promovió Francisco Morazán dice que fue la reducción del poder político y económico de la iglesia para que impidiera el progreso y modernización de los países centroamericanos. Sí, Eso fue uno de lo que más promovió Francisco Morazán. Decía que la iglesia debía dedicarse a enseñar a dedicarse a lo religioso y el Estado a gobernar. así es, exacto. Compañera Jady, también tiene la manito levantada. Mm, sí, es muy importante, como ya lo mencionaron los compañeros, es que la iglesia tenía un gran poder en la sociedad y Morazán lo que quería era hacer un cambio, como dijo el compañero, que ellos enseñaran otros aspectos y que el Estado se encargara de gobernar la sociedad. Así es, así es. Muy acertado el comentario de la compañera. Pues, ¿qué podríamos decir, verdad, acerca de estas reformas? Reformas que lamentablemente eran adelantadas a su tiempo, y más en nuestra nación, ¿verdad? Que después de esto, pues se viene ese periodo tan triste de oscuridad hasta lo que fue la reforma liberal, muchos años después. Es algo, pues, si yo pudiera decir un comentario muy como osado, ¿verdad? Que pretender quitarle ese poder o pretender en aquel momento quitarle ese poder a la iglesia. Pues es algo que era necesario, como bien decían mis compañeros, era muy necesario. Y quiero, ya para ir casi despidiendo lo que es este conversatorio, una última participación final acerca de lo que fue esa imagen o esas reformas de Morazán. Si se puede ver en el día de hoy todavía esas injerencias por parte de Morazán. Si pueden, si llegaron hasta nuestros días y si fueron de beneficio para lo que fue la sociedad. Así que las últimas palabras, así el último comentario para poder terminar de los compañeros. Si alguien quisiera, ¿verdad?, terminar así, de esta manera, este conversatorio. Pues yo aquí tengo algo importante que sirva de lo que es acerca de lo que estamos ahorita llevando, lo que es la cátedra morazánica, que dice que es un espacio, una asignatura educativa que se imparte principalmente en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y después se estaba impartiendo en los colegios ahorita, pero con la nueva llegada del gobierno está quitando prácticamente otra vez la cátedra morazánica que se estaba enseñando en último año y que los objetivos es que conocer la vida de Francisco Morazán y cuál es la importancia en nuestro diario vivir, pues en la historia de Honduras, en la historia de Centroamérica, promover los valores cívicos y democráticos que él promovía, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la identidad nacional y centroamericana. Entonces, como un aporte importante acerca de lo que es la cátedra morazánica. Así es. ¿Alguien más? En mi opinión, Reforzando, perdón, sí, compañera, habla usted. En mi opinión es considero que fue las reformas impulsadas por el Francisco Morazán fueron muy fundamentales para transformar Centroamérica, como ya he mencionado, y aún en nuestros días muchas de sus ideas tienen aún mucha relevancia en nuestra vida actual. Por ejemplo, es la libertad de culto y la separación entre la iglesia y el Estado. La iglesia ahora en día no tiene nada que ver con el Estado, cada quien puede pues se logró, ¿verdad? Lo que era la libertad de culto. Cada uno puede hacerlo conforme a lo que uno quiera. Y eso se ve que promovió y se refleja hoy en la posibilidad de que cada persona pueda participar cualquier religión o incluso no seguir a ninguna sin que el gobierno interfiera. ¿Por qué? Porque gracias a lo que Morazán luchó, lo podemos ver ahora. Dice que no, cada uno es libre de hacer, de ir a la iglesia, perdón, o no ir. Entonces, lo vemos que todavía se ve reflejado. Así es. Un corto comentario de la compañera y luego terminamos con el compañero. Adelante, compañera, venga. Ok, resaltando, ¿verdad? Lo que han dicho los dos compañeros, ¿verdad? Morazán, más que un político, ¿verdad? Como fue también el presidente, ¿verdad? De Honduras y militar, fue un defensor de la educación pública, pionero del financiamiento estatal de la educación prácticamente. Por eso nuestra universidad lleva su nombre y por eso, por ende, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber más de él porque él fue el que introdujo prácticamente, ¿verdad? La educación pública. Y por eso nosotros tenemos como estudiantes esa oportunidad de llevar
clases universitarias y tener un nivel, un estatus de nivel más a nivel, podríamos decir, pero no tan a nivel porque siempre está la desigualdad. Pero eso él lo dejó establecido y fue un logro. Fue un logro, ¿verdad? Para nosotros como los estudiantes de la UPN. Excelente. Y por último, el compañero Julio ahí, su comentario para cerrar este conversatorio esta noche. Vemos que a través de la historia, Morazán dejó un legado, que muchas veces deberíamos de practicarlo, ¿verdad? Porque él hizo la lucha para que a lo que nosotros tenemos acceso hoy, en aquel entonces, pues no se tenía. Entonces, deberíamos de seguir con los ideales que él tenía, poner en práctica los valores y pues sentirnos orgullosos de lo que recibimos por parte de él. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que participaron en este conversatorio acerca de esas reformas que Morazán hizo en su momento, cuando tenía esa decisión, cuando tenía ese poder, que buscó siempre esos principios liberales. Entonces, nos despedimos. Este es el Grupo C y esperamos de que este conversatorio también a los que miran sea de provecho y de aprendizaje. Muchas gracias. Bye, muchas